Habíamos dicho cosas que quedaron pendientes. Y yo recuerdo, incluso antes de asumir su cargo, el presidente de la República, José Mujica, fue justamente a un congreso de intendentes y repitió: va a haber ferrocarril, va a haber ferrocarril. Hace algunas semanas entrevistamos aquí a Mónica Xavier y nos decía, bueno, quizás lo que nos queda como ese gustito amargo en el gobierno de José Mujica fue no haber dado el impulso definitivo que necesitaba el ferrocarril. ¿Hay margen todavía para estos 7 meses poder avanzar? Sí, hay margen, pero también es verdad que a ver, primero, en Uruguay estaba absolutamente destruido el ferrocarril, por decisión política, no era un modo de transporte. Era muy caro aparentemente en su momento, había su justificación. Fue un error histórico, pues nos costó muchísimo. Nosotros cuando llegamos al gobierno, tienen que recordar que las vías del país, que fueron creadas por los ingleses hace más de un siglo, en nuestro país, excepto unos 20 o 30 kilómetros que hizo Luis Valle en la década del 50, durante más de 100 años no se construyó un solo metro ni centímetro de vías y apenas se hacía el mantenimiento y algunas hacía 20 o 30 años que no tenían un peso o 40 de mantenimiento. Esa es la verdad. Sí. También esa es la verdad. También es verdad que cuando se estaba avanzando más, quizás hubo una desavenencia interna entre Cetelich, el Ministerio de Economía. No, se estaba avanzando mucho en Cetelich, pero voy a contar esto. Ahora, hay cosas que se hicieron. Toda la vía Rivera se ha reconstruido. Sí. Llevó varios años, pero se ha reconstruido. Alfonsén 2 ahora para la vía que va de Algorta a Salto se va a reconstruir. Sí. Y la vía, que son los famosos chinos, que va a haber un llamado competitivo para Algorta Fraivento, que son 150, 160 kilómetros, se va a hacer. Pues no se hizo antes. Primero hubo que transformar AFE. Ha sido difícil, porque ha habido una resistencia importante a esa transformación, con discusiones muy importantes. Se creó una operadora bajo derecho privado muy resistida por los trabajadores y que ha lentecido ese proceso en los últimos tiempos. Con razón o sin razón, esos son los hechos reales. Yo creo que nosotros vamos a dar un impulso para mostrar, con obras que van a estar empezadas al finalizar nuestro gobierno y que se van a ver en el próximo gobierno, cómo va a ser la forma definitiva de pegar un salto cualitativo importante en la infraestructura vinculada al ferrocarril. Ahora, Uruguay tiene un enorme desafío de infraestructura, se ha hecho muchísimo, pero es real porque este es un país que ha cambiado mucho en 10 años. Vos sabés, y le voy a preguntar al interior, ¿sabés cuántos granos se movilizaban internamente en nuestro país, se transportaban en nuestro país para la exportación en el año 2005? ¿Sabes? No llegaba a 4 millones de toneladas, 4 millones y poco, dependiendo del año. ¿Sabes cuánto fueron en el año 2013 la cantidad de millones de toneladas de grano que tuvieron que movilizar internamente en el país para llevar a los puertos para salir del Uruguay? Más de 20. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Exponencial de 4 millones a 20 en menos de una década. Tenemos la misma carretera, tenemos los mismos caminos, lo que tenemos, y basta recorrer, porque si la gente del interior, que es la que hace más carretera que los de Montevideo, porque van y vienen, lo que era, lo que pasa es que nosotros nos olvidamos. Hace 15 años uno iba por carretera, no se encontraba con nadie en este país. Se encontraba con algún auto de vez en cuando. Hay carreteras que uno no puede transitar, la 3 o la 1 sin duda. La 3 la tenemos desnivelada así por los camiones, por la madera, por los granos, porque el Uruguay explotó en su inversión. Hay que ver lo que es el interior hoy, cuando uno recorre y ve silos por todos lados, silos nuevos, ve camiones, ve empresas, ve fábricas, ve producción, ve plantaciones por todos lados. Esto es un país que creció y que generó el cuello de botella, que se ha ido de atrás en ese tipo de inversiones porque son muy cuantiosas y porque hay que planificarlas muy bien. Por eso estamos trabajando en un puerto de agua profunda. Desde hace 2 años, una decisión histórica del país, pero acá hubo mucha gestión. La matriz energética, cuando en toda la región hay problema de energía, en toda la región, en el único país que no hay energía, excepto el agua. Por Uruguay la única energía que tiene es el agua, no tiene más nada. Nosotros hicimos una revolución con la energía eólica. Recordemos lo que era Uruguay hace 5 años atrás, cuando llegó Mujica, no había un parque eólico, 1 o 2 habría. Hoy uno le impresiona, que parece que uno está en Alemania, cuando yo veía los parques eólicos en Alemania hace 10 años y decía, mirá, si Uruguay con el viento, ¿por qué no tenemos? Ahora recorran Uruguay. Y ahora, nos salíamos de la cámara, pero, y yo te digo, y Diego, ¿y por qué en energía eólica se pudo avanzar 25 años? Estamos previendo, se avanzó, y en las carreteras están como están. Pero voy a explicarte por qué. ¿Por qué pudo haber planificación? Pero vamos a explicarte. A ver. En primer lugar, yo te quería decir, porque esto está todo coadyuvante. Sí. Cada punto de Producto Interno Bruto del Uruguay, que es como se mide la riqueza, ¿no? Uno cuando ve en la televisión, usted, señor y señor, dice, el Uruguay creció 3% de su PIB. ¿Qué es ese famoso PIB? Es la suma de toda la riqueza de los países. Todos los países se mide, por un determinado mecanismo que es igual en todos los países, cuánta riqueza hay en el país. Cuánto se exporta, cuánto se genera, cuánto trabajo, cuánto valor agregado, la riqueza del país. Los países que crecen son los países que crecen un porcentaje de su economía. Cada punto de Producto Interno Bruto, y para recordarles algo, en el año 2005, cuando llegamos nosotros al gobierno, Uruguay no llegaba a los 15.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno. No llegaba a los 15.000 millones de dólares, escúcheme bien. Hoy,
al cerrar el año 2014, en dólares constantes, porque no es que dólares distintos, sí, dólares iguales, vamos a estar superando los 54 o 55 mil millones de dólares. No es que duplicamos la economía uruguaya, no la triplicamos, estamos casi 4 veces más grandes. Son 400% de crecimiento en el país, de impacto brutal por la acumulación de lo que significó el crecimiento del país en los últimos años. Y nos van a decir, como nos dice mi amigo Luis Lacalle, no, bueno, tuvieron mucha suerte, Frente Amplio tuvo mucha suerte. Lo que pasa es que ahora el precio de la soja tuvo un promedio de $500 en los últimos años, porque ahora el trigo tuvo mucho valor, porque la carne subió el valor como nunca, tenemos mercado en todos lados, antes era mucho más difícil, los commodities, que como ustedes saben, eso son el valor de la materia prima, creció mucho. Claro, es verdad, en toda América Latina creció mucho. Sí. Y Uruguay creció por encima del promedio latinoamericano. ¿Por qué? Porque hubo política pública que coadyuvaron a esto. La energía, lo que te decía, es clave. ¿Sabés cuánta plata se invirtió entre público y privado en los últimos 5 años en el gobierno de Mujica? Más de 7 mil millones de dólares. Más de 7 mil millones de dólares. Escúchenme bien, 7 mil millones de dólares en Uruguay. En términos de nuestro ingreso per cápita, que Uruguay es hoy el país con más ingresos per cápita de América Latina y el de mayor igualdad. Es el único gobierno en América Latina que creció y redistribuyó mejor. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. ¿Es necesario mejorar? Sin duda. Pero volvamos a lo que decía las carreteras. Claro, pero por ejemplo, las carreteras. Se aprobó en el gobierno de José Mujica con una discusión interna, pero hasta hubo un sector del Frente Amplio que no lo terminó votando y se aprobó con el respaldo de la oposición. La ley de PPP iba a ser la solución para que los privados invirtieran en las carreteras, para salir del atolladero, y sin embargo la ley de PPP... ¿Querés saber la opinión personal o la del gobierno? Y las dos. Las dos. No, primero la personal. Yo te voy a decir una sola, porque si la personal del gobierno no voy a dar diferencia. Primero, el instrumento es muy bueno, es un instrumento muy serio. La ley de participación pública-privada es una ley que en muchos países ha tardado varios años. Hay todo un aprendizaje del mecanismo de manejo del PPP. Ya hay 2 rutas que están, ahora una cárcel y 2 rutas, la 21 y la 26, si no mal recuerdo, que van a estar en PPP. Mi opinión personal, esta opinión política, no es la opinión del gobierno, yo creo que esto demuestra que en los países de la dimensión de Uruguay, si no hay inversión pública directa en la infraestructura no se hace. Si nosotros, es muy lindo el discurso, y que muchas veces la oposición tenía, no, que los privados vengan y hagan. ¿Quién va a venir de los privados a invertir en un país con un mercado de 3,5 millones de habitantes? La carretera nuestra, una cosa es Río San Pablo, la quiere hacer todo el mundo. Hay 22 millones de habitantes en una ciudad y 12 en otra ciudad. ¿Cuánta gente se traslada en esa carretera? La amortizás inmediatamente, se paga sola esa carretera. Ahora, por más que nos enojemos, si nosotros queremos ir, por más que nos parezca que viaja mucha gente en un país de 3.300.000 habitantes, de los cuales el 45% vive en una ciudad y el 52% en 100 kilómetros a la redonda, que es a la realidad, todo el resto de la inversión que hay que hacer es una inversión por razones productivas, pero que no tiene una rentabilidad inmediata. Son decisiones que tienen que ser discutidas con la gente para hacerle entender y decirle la verdad. Acá hay inversiones que si no se hacen por la sociedad, a través del Estado, para mejorar las condiciones de competitividad del país para la infraestructura, no van a venir los privados a hacerlo. Yo estoy convencido de eso. Porque las concesiones, que terminaron muy mal por otras razones, pero era una buena, se hacen en la ruta 1, se hace en la ruta interbanearia. Vaya, pregúntele quién agarra la ruta 30 para hacer una concesión. Allá en Artigas. Pregúntele quién va a agarrar la ruta 3, que es muy transitada, a ver si van a hacer concesión. No es tan sencillo. Hay mucho discurso muy barato y muy fácil de decir en la televisión y en una tribuna, pero cuando se está gobernando y gestionando hay que ver la realidad. Nosotros teníamos otra realidad. Los niveles de inversión que hay que hacer es una decisión muy importante. El Uruguay tenía una cantidad de prioridades, porque la plata es finita, por más que el presupuesto creció muchísimo. Sí. Nosotros pasamos de un 38% de pobreza a menos del 11% de pobreza. Menos del 11% de pobreza, y nos duele ese 11%. Pero hubo que invertir muchísimo. Uruguay es, con Brasil, el país de América Latina y del Caribe que más invierte en políticas sociales de acuerdo a su presupuesto. Es el presupuesto más alto en políticas sociales. Que, por supuesto, que el hijo no va a decir lo mismo que el padre, que iba a venir con una motosierra a cortarlo. Pero vamos a ver qué van a hacer. A no le gusta mucho el tema ese de los apellidos y los nombres. No, pero digo, el padre, bueno, no, pero yo no dije nada. El padre, en su campaña electoral, dijo que iba a poner una motosierra a cortar todo ese gasto. Luis no va a decir eso, seguramente va a decir que está de acuerdo, que le parece muy bien. Nunca lo votaron. Que lo había guardado. Nunca lo votaron. Que le había vendido, dijo. Nunca lo votaron. Pero la pregunta es, nunca votaron ninguna de las leyes de avance social en los últimos 10 años. Nunca. Si hubiesen gobernado blancos y colorados, como piensan gobernar juntos, porque si nosotros no tenemos mayoría absoluta, la mayoría absoluta no va a tener blancos y colorados. Si hay algo que es falso, es decir, no, es muy mala la mayoría absoluta del Frente Amplio. Está bien, ¿para quién?
para quien no comparte nuestras ideas, porque para los que el Partido Nacional y el Partido Colorado siempre gobernaron juntos los últimos 20 años, porque nadie puede gobernar si no tiene mayoría en el Parlamento, y la mayoría se construye de alguna manera. Se llamaba gobernabilidad por Wilson Ferreira Gunate, se llamaba pacto de gobierno patriótico, como quieras llamarlo, estoy hablando de con Sanguinetti y Volonté, siempre gobernaron juntos. Entonces, si ellos hubiesen gobernado estos 10 años en vez de nosotros, con esta misma economía, capaz que la economía en alguna cosa estaba mejor, en otra peor, pero básicamente podríamos tener alguna cosa. Yo creo que hubiera estado mucho mejor, porque nuestro equipo es mucho mejor, mucho más profesional y mucho más serio en algunos temas. Pero las políticas sociales habían sido las mismas. Preguntémonos íntimamente. ¿Usted cree que si el señor Bordaberry y la calle Pou hubieran gobernado juntos estos últimos 10 años, teníamos lo que teníamos hoy, el MIDE que teníamos hoy, la política social, hubiéramos bajado la pobreza y hubiéramos generado las mismas políticas sociales? Yo tengo mis dudas. Bien. Yo tengo mis dudas. Y digo más, la inversión que hubo en todos los aspectos del país, la enorme confiabilidad que dio este país, porque ahora se ataca a los sindicatos como un problema. No solamente por lo que pasó en ACE, que es una excepción, en general. Pero los países serios, los inversores más serios del país, que vienen del extranjero, se quejan mucho menos que los nacionales los sindicatos, porque vienen de países con sindicatos muy fuertes. Vaya usted a preguntarle a un sueco, vaya usted a preguntarle a un noruego, que son los países de mejor nivel de vida del mundo, vaya usted a preguntarle a un alemán, vaya usted a preguntarle a países serios del mundo si quieren sindicatos fuertes o sindicatos débiles, si tienen sindicatos fuertes o débiles. Tienen sindicatos muy fuertes, que no quiere decir que se pasen de rosca. ¿Por qué? Porque una economía y una sociedad desarrollada tiene que generar las condiciones para que todas las partes tengan la posibilidad de defender sus propios derechos y generar una sintonía a partir de la construcción de ese desarrollo. Se me adelantó un poquito en el tema de la campaña, pero simplemente para bajar... son datos. Bueno, sí, pero ya habla de la calle Pou, de Bordaberry. No, porque yo pregunto, porque a mí me llama la atención. Yo tengo... Mirá, te voy a decir algo sin adelantarte. Porque tengo la oportunidad contigo y lo puedo hacer en otro programa. Yo comparto, todos les gustan que los políticos no nos peleemos. No, que hagan, que no nos peleemos. Es un cliché que toda la gente. Yo estoy de acuerdo, todos hacemos mucho. Ahora, y creo que hay acuerdos fundamentales, miren que hay diferencias, pero tenemos acuerdos fundamentales muy importantes en Uruguay, que hace que el país sea muy confiable hacia el futuro. Los inversores saben que las reglas de juego que existen con nosotros y que existieron antes van a seguir existiendo, gane quien gane en el país, y eso es muy sano. Yo no creo que venga ningún apocalipsis porque gane otro partido que no sea Frente Amplio. Creo que perderíamos oportunidades, esa es mi opinión. Y yo creo que a mí me gusta mucho cuando le dice vamos a hacer por la positiva. Ahora, hay frases que son muy lindas en la televisión y vacías. Yo no voy a tener la oportunidad de debatir con Luis, porque Luis es candidato a presidente, yo soy un humilde prosecretario de la presidencia. Pero él dice una frase y yo vi que todo el mundo la repetía, decían, yo voy a mantener lo que está bien y voy a cambiar lo que está mal. ¿Y qué significa eso? Es un discurso vacío, absolutamente vacío. Pensemos un segundo contigo, ¿qué significa esto? Todos queremos ser ricos, sanos. Ahora, ¿qué significa? ¿No? ¿Y qué significa? ¿Pero qué significa en el fondo? Yo voy a mantener... ¿Y quién define qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿Vos? Sí, él, y hay miradas subjetivas. Esa es parte, eso es parte de la diferencia de discusión. Pero es muy fácil, yo también voy a mantener lo que está bien y voy a cambiar lo que está mal. Todos queremos cambiar lo que está mal. Hay cosas que están fuera de la discusión. Por ejemplo, que se ha avanzado mucho en la infraestructura de la educación. Pero también es verdad que se avanzó en estos últimos 2 años después de que hubo un gran problema, de que hubo cambio de secundaria, de que se tuvo que remover un arquitecto del Codicen. Es decir, necesitaba haber una gran crisis educativa a nivel del gobierno para que en estos últimos 2 años se avanzara. Entonces, me parece, no me estoy poniendo en el saco de ellos, pero pensando en voz alta, me parece que a lo que se apunta es eso, a mejorar la gestión. Pero entonces, si es por un tema de mejorar la gestión, interpreto. Pero ese es el problema central que hay acá. Hoy, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Nosotros gobernamos el país. Hoy, el Uruguay está económicamente, datos, como nunca en la historia, ya ni en las épocas doradas se estaba con la situación económica nuestra. El país crece hace 10 años, redistribuye como nunca, es el único país de América Latina que mejoró su índice Gini, que es el que mide la desigualdad de una sociedad. Somos la sociedad menos desigual de América Latina, igual recordándolo en el continente más desigual de todos. El desempleo sigue en los índices más bajos de la historia. Desde que se mide el desempleo no hubo ningún gobierno en la historia, escúchenme bien, no hubo gobierno en la historia con tan bajo desempleo como el gobierno Mujica. No lo hubo. Eso es un dato, no es un tema de discusión. Entonces, ahora nadie discute las empresas públicas. Porque Luis tiene la mía, en el 92 votó. ¿Qué votó Luis Lacalle en el 92? ¿Qué votó Bordaberry? Votaron vender las empresas públicas. Estoy seguro, hay que preguntarle a ellos. Seguramente hoy tendrán que explicarles, si quieren ser presidente, que ellos ya no piensan eso. Me alegro que hayan cambiado, ya no piensan en vender las empresas públicas. Pero eso es un reconocimiento a que tenemos, ¿qué es lo que dicen ellos? No, queremos las empresas públicas, las queremos gestionar mejor. ¿Qué significa eso? Si en los últimos 5 años
A diferencia de cuando gobernaban ellos sí participaron de los entes autónomos, como no participó el Frente Amplio en ningún gobierno blanco y colorado, excepto al principio del gobierno de Sanguinetti por pocos meses, pero nosotros le dimos participación. Otro tema que hoy nadie habla, la presencia de blancos y colorados en el gobierno de Mujica fue absolutamente inédita en la historia del país. Se le dio lugar no solamente en los entes públicos, en las comisiones binacionales, en todos los ámbitos de Contralor del Estado y algunos que no estaban legalmente previstos. ¿Sabes cuántas? En el directorio de UTE, de Antel y de ANCAP, hasta que se fue el Colorado de Antel, no me acuerdo. Garchitorena. ¿Sabes cuántas votaciones diferentes hubo en el directorio de esos entes públicos en los últimos 4 años? Más del 90% de las votaciones fueron por unanimidad. ¿Dónde está la diferencia de gestión? Bien. Porque yo te pregunto, si tuviste 4 años un representante de tu partido y votó el 90% de acuerdo con el gobierno, ¿es posible sostener que hay una diferencia enorme en la visión de gestión? ¿Qué van a hacer con el IRPF? ¿Lo van a derogar o no? Anuncia mejorarlo. Mejorarlo en el sentido de subir la franja. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer una pausa. No, pero te pregunto a vos, ¿qué significa? Porque si no van a cambiar IRPF, el Sistema Nacional Integrado de Salud lo vamos a mejorar, pero la reforma estructural no la cambian. ¿Qué reconocen? Que todo lo que votaron en contra no lo van a cambiar porque saben que se fue para mejor. Saben, porque cuando uno viene y dice voy a mejorar esto, quiere decir que reconoce que esto, lo que existe hoy y no existía, es mejor de lo que existía. Por lo tanto, los cambios estructurales que hizo el país con el Frente Amplio, votándolo, implementando con el Frente Amplio, ¿tiene problemas? Por supuesto. ¿Hay errores? Muchos. ¿Hay cosas para mejorar? Una cantidad. Pero la pregunta es cuál es la visión de país alternativo. Porque fotocopia, para tener fotocopia, mejor votar el original. Porque para que uno va a tener una fotocopia, ¿cuáles son las diferencias sustanciales que plantean? Yo las veo mucho en el discurso, mucho en la retórica, muy poco en la realidad. Hacemos una nueva pausa. Después de la misma conversamos un poco más sobre cómo se ve usted de repente en los próximos 5 años. Yo no tengo ni idea. Eso es corto, no tengo ni idea. Y sobre todo, ¿qué piensa que puede llegar a pasar acá a octubre? Hacemos la pausa y enseguida volvemos.